Decía que hace algunas semanas vengo leyendo los artículos que saca nuestro invitado y me ha llamado muchísimo la atención saber lo que está pasando con la infancia en nuestro país y en el mundo. Uno de los temas que hoy nos trae es el uso indiscriminado de las pantallas y lo que podría ocasionar en el cerebro de nuestros niños el uso del celular, de la tablet, del computador e incluso de la televisión. El doctor Wilson Gómez Arango, médico cirujano, especialista en pediatría, con un diplomado en nutrición infantil, que esa es otra de las cosas que tenemos que hablar un día, y además con un diplomado en psiquiatría también nos acompaña hoy. Dijo, otras más preparado que un yogur este hombre. Ajá. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Está lleno de probióticos. Hablando de nutrición, ¿cierto? No, muchísimas gracias por la invitación, hace rato no venía. Olguita, muchas gracias de verdad. Y un saludo a ustedes, todos los televidentes. Además, porque me encanta, porque sé que la preocupación con los niños, en tu caso, es real. Y es una genuina. Preocupación que es genuina y que nace desde la entrega por el servicio también. Y en el tema de los computadores, hay veces lo dejamos pasar. ¿Qué sucede cuando un niño es de pronto motivado o llevado a utilizar tabletas, celulares, computadores o incluso televisión desde edades tempranas? Pues voy a tratar de ser lo más didáctico y lo más claro posible para no usar muchos términos clínicos. Y hay un sistema en el cerebro que se llama el sistema de recompensa. Ese sistema de recompensa está mediado por la dopamina, que es el que popularmente le han llamado el neurotransmisor de la felicidad. Entonces, si hay algo en el ambiente que me genere a mí satisfacción, pues yo voy a querer repetirlo, yo voy a querer volverlo a hacer. Entonces, las tablets, los celulares, las pantallas del televisor, cualquier tipo de dispositivo electrónico está diseñado para generar y estimular en el cerebro la producción de dopamina. A mayor estímulo, mayor producción de dopamina. En los niños llega a unos niveles que no son fisiológicos. Lo normal es que tú te estimules y te sientas placer y una necesidad por algo como comer, como beber, o sea, el tener hambre, como procrearse, o sea, tener sexo, y eso te genera satisfacción, pero es fisiológica. Pero estos elementos ya están muy bien estudiados, producen unas descargas de dopamina altísimas. Entonces los niños que tienen un cerebro inmaduro, que no está muy bien desarrollado, lo que hacen es procesar eso de una manera exagerada y no reaccionan de una manera correcta o adecuada a ese estímulo. Por eso vemos muchísimas alteraciones en los niños, No es la misma alteración que sucede en los adultos. Entonces, un niño que está expuesto a este celular, hoy no traje el celular, estoy dando ejemplo. Estoy dando ejemplo. El celular, entonces, esto genera una cantidad de estímulos. El principal es la luz azul, la famosa luz azul que estimula los núcleos del cerebro y generan mayor atención. Hay colores, todas las aplicaciones y todos los videos que vemos en internet y que vemos en las redes son con muchos destellos de colores. Generan movimientos, o sea, tú estás viendo las imágenes moviéndose, están interactuando contigo. Y ese estímulo es el que deslumbra a los niños, porque no es que estén concentrados. La mamá dice, es que mi niño se concentra mucho en el celular. Ellos no se concentran. Ellos no tienen un cerebro tan maduro para concentrarse. Están deslumbrados, fascinados, extasiados porque hay colores, porque hay un estímulo visual, porque hay sonidos. Dopamina, todo el tiempo, dele. Y ahí hay una cosa que sucede en los niños y en nosotros también los adultos, y es que vamos a necesitar cada vez más. Entonces, ese mecanismo es muy similar, yo diría que exactamente el mismo al de las drogas. Eso te iba a decir, al de la cocaína, es una adicción, al de la heroína. Pero no es la adicción como tal, como pensaría uno, no, es que este es adicto a la cocaína. No, es que el cerebro no identifica si ese estímulo es producido por una droga o es producido por esta tableta o por el celular. Droga es droga para todos. Para el cerebro es el mismo estímulo, es el mismo estímulo. Yo quería, ahorita tú decías, genera muchas alteraciones. Yo soy mamá, tengo niños y mis hijos claramente son también felices, iPad, tableta, Nintendo, televisor, o sea, lo que puedan siempre. Y me parece interesante aterrizar esto a esos ejemplos prácticos cuando tú dices hay alteraciones y vemos en los niños comportamientos. Pudiéramos hacer como un listado de qué es lo que genera, qué es lo que podemos ver en esas alteraciones como para que nos quede claro por qué realmente es tan importante. E incluso empezar desde el más radical, porque es que hay uno que es súper fuerte y es el tema de la frustración y de la violencia cuando se les quita. Sí, bueno, las alteraciones dependen de la edad de inicio, como las adicciones.
a menor edad de inicio, más complejo es la enfermedad, más complejo es el problema. Alguien me mencionaba, y no voy a decir el nombre, Olguita, me mencionaba en estos días que vio una señora con un niño que ni siquiera caminaba, o sea, menor de 1 año, entretenido con el celular. Claro, para poder comer en el restaurante se lo entregó. Eso es gravísimo. Para mí, o sea, la Academia Americana de Pediatría y la OMS dice que los niños menores de 2 años no deben estar expuestos a las pantallas, los menores de 2 años. Yo diría, en mi opinión personal, que menores de 5. Para mí, los menores de 5 no deberían estar expuestos a las pantallas, los menores de 5 años. Ningún tipo de pantallas, ni televisión. A ver, hay salvedades. Insisto, la OMS y la Sociedad Americana de Pediatría dice que los niños menores de 2 años pueden estar expuestos a las pantallas, pero videollamadas. Entonces, videollamadas con familiares. Entonces, lo llamó el papá que está de viaje, la mamá que está de viaje, el hermanito que está de viaje, entonces te pongo la videollamada y está en contacto, pero es un contacto visual y no hay una interacción directa con el equipo, con esa tecnología, los menores de 2 años. Yo pensaría que hasta los menores de 5, vuelvo y les digo. Ese estímulo va a generar más ansiedad en el niño, más ganas de seguir repitiendo. Y hay un término que es el scrolling, sí, que es el de estar pasando. Yo tengo la posibilidad cuando tengo el celular de estar pasando. Entonces, tengo este video, este perrito, y me gustó mucho, genera dopamina. Paso el otro, un gatico, me generó dopamina. Y ni siquiera estoy concentrándome, entre comillas, en esa imagen, sino que cada vez quiero una diferente. Y lo hacemos todos nosotros, ustedes, todos hacemos lo mismo. Ahí está, no me gustó, la siguiente, y dele. Y este dedo ya nos duele, o este pulgar ya nos duele, que ya hay un tema para el pulgar de WhatsApp, por escribir, que yo no sé cómo hacen para escribir una velocidad que uno parece taquígrafa, dele, y ya alteraciones con esto. Entonces los niños, y en una de mis columnas cuento una historia de una niña que una despersonalización y creyó que se le había dañado el dedito, una niña de 2, 3 años, se le había dañado el dedito porque no le funcionaba. Lo que se había tildado era el celular, la tablet se había tildado, pero la niña creía y gritaba desesperada porque se le había dañado el dedito. Entonces eso lo pone a uno a pensar y a decir, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo no satanizo las pantallas, yo no satanizo el uso del celular ni de la tecnología, pero sí tenemos que tener una conciencia de a qué edad lo vamos a utilizar, cuánto tiempo lo vamos a utilizar, si voy a estar vigilando el uso del celular y de las pantallas, vigilando, y qué información es la que voy a dejar ver a mi niño en las pantallas. Y regulaciones también, porque, por ejemplo, mi mejor amiga tiene una hija que ya, listo, está en la adolescencia, pero desde muy chiquita, digamos que conoció Google y todo lo empezó a hacer en Google, pero ya después salió ChatGPT, la inteligencia artificial, todas las tareas, cartas del Día del Padre, cartas del Día de la Madre, cartas para los abuelos, todo lo hace ahí. Pero entonces aquí a mí me da a pensar, eso nos está pasando a todos, pero si un niño desde tan chiquito tiene acceso a esa información y a que le hagan todo, porque es que todo se lo hacen. Esa es la palabra. Todos se lo hacen, o sea, digamos que en qué momento van a empezar a usar el cerebro, si es que lo empiezan a usar. Y no solamente eso, sino la capacidad de discernir, como decir, esto que me están diciendo sí será real o habrá otras visiones de la vida. Entonces, estas dos conceptos que acaban de decir son la base de lo que está pasando en los niños y que se traduce en lo que me preguntaste ya en la adolescente y en el adulto, porque hoy ya tenemos adultos con dificultades por esto. Entonces, a menor edad se empieza a exponer, esto va produciendo un daño cerebral que ya está estudiado, la corteza prefrontal, que es la que nos limita, la que nos hace pensar, la que nos hace tener límites, tener el raciocinio, saber cuándo paro, saber esperar en una fila, saber esperar cuándo llega mi recompensa, se va debilitando, se va atrofiando, por decirlo así. Entonces ya vemos adolescentes y jóvenes que esa corteza prefrontal, la sustancia gris está más delgadita. Y eso no permite lo que me estabas diciendo ahorita. Entonces, ¿la recompensa es para cuándo? No, los niños hoy quieren la recompensa ya, a un clic, como estás diciendo. Yo no me voy a poner a pensar en una carta de Día del Padre, si esto lo hace, ¿yo para qué voy a pensar? No, yo no voy a pensar, está a un clic, todo a un clic. Pides un domicilio, uno antes pedía un domicilio y se demoraba 2 horas. Y habían otras empresas que le decían que si demoraba más de 1 hora o 2 horas era gratis. Hoy en 10 minutos es mucho, porque lo quiero a un clic, y lo que yo quiera, y aquí, por el celular. Yo ni siquiera tengo la capacidad de pensar lo que estabas diciendo. No, le estamos limitando la capacidad de pensar a nuestros niños con esto. Pero tenemos que ser responsables como papás, cuándo, cómo, dónde y qué
pueden ver mis niños? ¿Qué pueden ver? Porque esto es una herramienta fantástica. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y a qué edades? Lo vamos a responder después de este corte. Tenemos 2 preguntas de televidentes. Bueno. Y una de esas preguntas, la de Patricia, dice así. ¿Es el mismo impacto la pantalla del televisor como el de las tabletas? Esta pregunta nos la hace Patricia Muñoz. Bueno, Patricia, buenas tardes. Es diferente. No quiere decir que el televisor sea inocuo. Hay la televisión normal, el televisor normal, que yo no interactúo con él, no tiene mucho problema porque tú le puedes, o sea, tú como mamá, le puedes limitar los programas que va a ver. Entonces, me va a ver este programa y no este, ¿cierto? Por decir algo. Pero los televisores que son interactivos, que yo simplemente con un audio le doy la orden para que él me presente lo que quiera, o puedo pasar de programa, o la televisión voy a proyectar YouTube, por decir algo, o le doy el control para que él esté canaleando, pues obviamente va a tener un efecto muy similar al de los dispositivos móviles. Va a tener, la televisión análoga no tiene ningún problema, pues no tiene ninguno, no, dependiendo de cómo lo manejo yo como padre, qué información es la que quiero que él vea. Por aquí Sandra también pregunta que hasta qué edad es recomendable supervisar el contenido de su hijo, pues tiene un niño de 12 años. Ahí es que tiene que empezar a supervisarlo, yo que le digo. Ese es el problema de casi todos los papás que tienen adolescentes. Entonces, a los niños, uno a esa edad, uno generalmente les da el móvil, pero es para comunicarse con ellos ya por unos temas más de seguridad, pero hay que limitar. Sí, también. Claro, te recojo, no mami, recoge más tarde, ¿cierto? Es más para eso. Ese debe ser el uso del celular en los niños, básicamente es. Le debo limitar qué aplicaciones le descargo en el celular y a dónde puede ingresar. Tengo derecho como padre a tener el control parental. Claro, el control parental. Por eso se llama parental, de padres. Y es que ni siquiera es un derecho, yo creo que es mi deber como papá. Es tu obligación darle educación a ese niño, porque es que los vemos viendo unas cosas que no deberían ver. Tengo aquí una pregunta con esto que estás diciendo, y es que, sí, bueno, yo no soy madre, pero me imagino que cuando los niños llegan ya a la adolescencia ya empiezan a exigir cierta libertad, ¿cierto? ¿Qué tan necesario es tener conversaciones de este tipo con nuestros hijos en las cuales se exponga y se explique no solamente los peligros, sino también como la necesidad que tiene un papá, como Olguita lo está diciendo, de cumplir con su obligación de cuidarlo? Pues como que el niño vea que de pronto tiene acceso a tanta información que puede llegar a ser muy perjudicial para él, porque es que creo que uno a los 12 años la mentecita no está preparada. No lo entiende de la misma manera que un adulto. Mira, se dice que la corteza prefrontal madura a los 30 años. Ay, todavía soy inmadura, con razón. Pero o sea, alcanza su madurez a los 30 años. Ajá. Entonces no solamente estamos hablando de los niños, sino de los adolescentes y de los adultos jóvenes, o sea, de los jóvenes. Entonces, ¿qué hacer con estos niños? No, son normas. O sea, yo tengo que concertar normas con los hijos. Y concertarlos de la mejor manera, explicándoles cuál es la razón por la cual los papás o los padres ponemos esas normas. No es una norma que es que porque sí, como me decían a mí cuando estaba pequeñito, o nos decían a nosotros, no, ¿por qué? Porque yo lo digo. Porque yo lo digo, porque soy su papá o porque soy su mamá. Que vives en ese techo. Venga, un momentico. Es explicarle a los niños cuáles son las normas y cómo vamos a convivir con esta herramienta. Yo acá voy a aprovechar todos los estudios de probióticos. Voy a aprovechar porque la pregunta que quiero hacerte tiene relación con la nutrición infantil, con la psiquiatría, con la psicología y obviamente con los pequeños. Y es que muchos papás utilizan las pantallas como un método de que los hijos coman rápido y bien. Pero no es lo mismo que coman y que traguen que alimentarse y nutrirse, que es lo que pasa cuando un niño está viendo pantallas a la hora en la que está comiendo. Multitareas. Nosotros creemos que los niños tan tesos, que los niños de hoy en día, como decimos, hacen muchas cosas y son muy inteligentes porque hacen multitareas. Entonces están comiendo, están jugando en el celular y son capaces de interactuar con la mascota, por ejemplo, todo el tiempo. Esas multitareas dispersan el cerebro, no tienen foco. Ese es uno de los problemas de los niños. No hay capacidad de estarse en una sola actividad. Ellos no son capaces de quedarse quietos en un solo sitio. Yo recuerdo que en el colegio a mí me sentaban en una silla desde las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde y no podía mover. Y solamente me movía cuando me tocaban la campana para ir al recreo o si pedía permiso para ir al baño. Y no se lo daban a uno siempre. No siempre se lo daban, ¿cierto? Pero digo, no, eso es horrible. Pero uno ya retrospectivamente dice, me dieron la capacidad de concentrarme y de hacer una monotarea. Yo me enfoco
y ese es mi foco. ¿Y cuando termino? ¿Cuál va a ser mi recompensa? Me quedo aquí 2 horas sentado y me dan una recompensa para salir a recreo. Y uno no veía la hora de que tocaran la campana para salir a recreo. Pero, hoy los niños no, eso tiene que ser ya. Pero además con el tema de la alimentación tan importante como lo que servimos en el plato es cómo lo comemos. Las mamás decían que uno comía parado y que eso no le alimenta, que eso sería para los pies, decían las abuelitas, ¿cierto? Pero tiene sentido. El niño lo que tiene sí que sabemos saborear. es que le produce Benavar El niño tiene que saborear los alimentos. Claro. Esa explosión de sabores de la comida también estimulan la corteza prefrontal. Es que no es solamente esto, es que yo prefiero comer y disfrutarme el alimento, disfrutarme esa explosión de sabores, que me sepa rico, que lo saboree y que lo mastique, a hacerlo virtualmente. Ahorita nos hacían por el interno una pregunta, y es ¿qué tanto realmente esta exposición a pantallas está desencadenando autismo? Que es como un mito urbano, como una especie de leyenda. Como el de las tenemos. vacunas. Y adicional, si podemos hablar del impacto en el sueño. Correcto. Yo creo que eso es de lo que más se ha estudiado. De lo que más se ha estudiado es cómo impacta el uso, el abuso, no el uso, el abuso de estos dispositivos. Es el abuso, porque el uso no tiene nada que ver, es el abuso. Entonces la exposición exagerada a estos dispositivos generan primero alteraciones del sueño. Porque es que la luz azul de esto, la cantidad de colores que despliega y el estímulo sensorial que produce en cualquier persona, no solamente en los niños, pues le quita el sueño. Si un niño de estos se acuesta a las 8 de la noche, o lo acostamos a las 8 de la noche, pero lo acostamos, le ponemos el celular para que se duerma, estamos haciendo el efecto contrario. Estamos poniendo el celular para que no se duerma, o le encendemos la televisión para que no se duerma, ¿cierto? Entonces, eso va a generar un trastorno, alteraciones del sueño, que no son llamados insomnio, pero son unas alteraciones del sueño. Con la atención, como los niños quieren las cosas ya, o sea, a un clic, todo es a un clic, todo es inmediata. Inmediato, la inmediatez, no tienen la posibilidad de espera, de que la recompensa, que es en lo que se basa todo esto, se pueda hacer posterior, sino que tiene que ser ya. Entonces no hay atención. Entonces no es que tengan un déficit de atención, sino que yo no le paro bolas, como decimos, a nada, porque son tantas los estímulos, tanta información, que el niño está disperso todo el tiempo. Y en el tema del autismo. Con el tema de autismo no hay una relación directa, no hay estudios que se relacionen con el autismo. La etiología del autismo es otra, y una relación directa con esto. Que yo puedo usar una herramienta tecnológica para el manejo de los niños con diagnóstico de autismo es otra cosa distinta. Pero se utiliza como una herramienta terapéutica, se puede utilizar, porque como les digo, esto es una herramienta muy, muy interesante, bien manejada. Bien manejada. Yo aquí voy a aprovechar tus conocimientos en psiquiatría. Y es que a veces me parece muy gracioso ver a muchos papás así. Hijo, suelta ya el celular. Hijo, ya no más, demasiadas pantallas, pero todo el tiempo están así, ¿cierto? Y yo te escucho hablar y yo creo que obviamente a los niños hay que ponerles más atención en muchos sentidos, pero creo que los adultos también nos hemos dejado ganar demasiado la batalla por el tema de las pantallas. Qué tan importante es que el papá, además de decirlo y poner límites, también sepa ponerse límites a sí mismo, y que más que con palabras y regaños sea el ejemplo. Es el ejemplo. O sea, los niños actúan y se forman desde el ejemplo. Lo que la familia le indique o lo que ellos vean en su entorno. Entonces, si yo no doy ejemplo, yo con qué cara, como decimos, te voy a exigir, Laurita, Sarita, que dejes el celular, que no estés ahí cuando yo estoy pegada de la telenovela, cuando yo estoy pegada del celular y lo que acabaste de hacer. Entonces son aquí, que soltes el celular, y el niño ya lo ha soltado hace rato, pero ella insiste en que lo suelte, pero es porque está aquí, o sea, sumergida en el celular y no lo permite. En mi columna de ayer, hablé de eso, exactamente. ¿Dónde sale tu columna? Hay una parte, a veces sale en Sinergia Informativa, y yo se la mando a los amigos. Yo le mando mi columna por WhatsApp a los amigos y ellos me retroalimentan, y esto ha sido lo que ha generado un tema muy bonito, y es de poner sobre la mesa este tipo de conductas, que no solamente dependen de la familia o del individuo, porque estamos hablando, bueno, es que yo como papá, yo como familia, ¿qué estoy haciendo por mis hijos? Venga, yo no solamente educo a mis hijos, lo educa la escuela. Entonces yo siempre lo voy haciendo por etapas. ¿Cómo lo debo hacer en la familia? ¿Cómo lo debo hacer yo como individuo? ¿Cómo lo debe hacer la escuela, o sea, los que están formando? ¿Y cómo lo debe hacer el Estado? O sea, políticas públicas que me ayuden
a limitar estas situaciones, porque es que de verdad que esto se convirtió en un problema de salud pública. Hoy no lo tenemos. China, por ejemplo, ya es un problema de salud pública. La adicción a la tecnología en China es un problema de salud pública y se está regulando. Francia tiene una regulación. Nosotros aquí estamos en pañales. ¿No crees? Además que siempre llegamos tarde. O sea, a todas ese tipo de regulaciones tecnológicas siempre llegamos de último. Pero cuando estamos ya saturados, mira, yo les doy un dato de ahorita del MINTIC, del año pasado, que es el más reciente que tiene el Ministerio de las Telecomunicaciones, y en Colombia hay 77 millones de móviles. O sea, hay 77 millones de líneas. O sea, que hay 1.5 líneas eso te iba a decir, por cada persona. habitante. O sea, eso es desbordado. Es uno de los países del mundo que más móviles tiene. Eso nos tiene que alarmar. Eso nos tiene que decir algún mensaje. Decir, por Dios, estamos en Colombia y la gente tiene 77 millones de celulares y somos 50 millones de habitantes. Sí, por eso. Entonces, ¿cómo estamos expuestos? ¿Por qué? Porque es que hoy los niños de 5 años que entran a primerito y ya les dan celular. Tienen celular. Pero entonces no es pelear con la tecnología, porque al final también es una excelente herramienta, pero sí saberla regular para aquellos papás de niños pequeños y adolescentes. ¿Cuántas horas debería ser? ¿Desde qué edad? ¿Y cuánto más o menos regularlo? Bueno, yo me voy a limitar a lo que dice la Sociedad Colombiana de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y la Asociación Americana de Pediatría. Y entonces ellos hablan de, en menores de 2 años, 0. 0 en menores de 2 años, exceptuando las videollamadas con los familiares, que eso es muy interesante porque estimula al niño. En los menores de 5 años, 1 hora, máximo 1 hora. Hay estudios, algunos estudios que hemos identificado que dicen que menos de 1 hora no alcanza a producir daño en esa corteza prefrontal. Y de ahí en adelante se va subiendo hasta la edad escolar de unas 1:30 a 2 horas. Y en los adolescentes hasta 3 horas. Yo creería que esto no es una receta, esto no es como la receta de cocina que estábamos viendo, no. Esto depende de unas condiciones individuales, cada caso es individual, cada familia se debe adecuar. Porque es que sucede esto, muchos de nosotros tenemos que trabajar y dejamos a cargo nuestros niños de cuidadores. Sí. Esos cuidadores les tenemos que formar y les tenemos que poner unas normas y unas reglas muy puntuales. ¿Qué hace una señora que me cuida a los niños, por decir algo, uno de 3 y otro de 6 años? Llegan del colegio y tengo que ir a planchar antes de que llegue la señora. Tiene que ir a planchar, tiene que lavar baños, tiene que ir a hacer la comida y el muchachito llorando, el saltando, brincando. ¿Qué hace la señora? Venga, tenga el celular, tenga la tablet y lo entretiene ahí mientras los papás llegan. Y nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿cierto? Y le estamos haciendo un daño a estos niños porque ¿qué regulación va a haber? Ninguna. Y lo mismo hacemos nosotros, o sea, no solamente los cuidadores, sino nosotros mismos con la historia que me acabaste de contar. Uy, sí. Esto está súper interesante, así que la invitación es a que vuelvas, a que tienes cuando que regresar. Quieran. ¿Sabes qué? Me encantaría que habláramos, porque sé que esa es una de tus banderas, del tema de nutrición infantil, que creo que en nuestro departamento... Pero no es ni siquiera de los probióticos. Ya quedó. No es bullying, es coaching, ¿no qué? Pero usted lo acaba de conocer al doctor y ya le está haciendo bullying, jovencita. Bienvenida a las 3 gracias. Pero si me conocen, ¿para qué me invitan? No, porque es que el tema de la nutrición en los niños tiene una relación muy directa con su capacidad de aprendizaje y con la parte de educación. ¿Cómo le podemos pedir a un niño que vaya al colegio, que se concentre, que aprenda, que tome nuevos conocimientos, cuando hay veces no está alimentado de la forma correcta? Entonces, esa parte me parece que es muy La muy letra importante. con hambre no entra. Eso yo he insistido durante toda mi vida. La letra con hambre no entra. Y tenemos unas políticas públicas muy robustas con alimentación, muy robustas en el departamento. Nosotros en Antioquia somos pioneros en eso. Es verdad. Hace más de 20 años creamos Maná y ese era como el bastioncito. El bastión que teníamos de la seguridad alimentaria. De la seguridad alimentaria. De eso hablaremos entonces en próximas oportunidades. ¿Cómo te encontramos en Instagram? Wilson Gómez Arango, arroba Wilson Gómez Arango. Me hace el favor y monta todo esto. Arroba Wilson Gómez, todo es Wilson Gómez Arango por donde me quieran encontrar. El Wilson Gómez, médico, cirujano, pediatra, experto en nutrición, psiquiatría y otras cosas más que no están aquí listadas, pero que nutren este conocimiento. Sí. O sea, la verdad, maravilloso. Un enamorado de todas las políticas públicas que beneficien a los niños, las niñas y los adolescentes de este país. Bueno. Eso he hecho yo durante toda mi vida. Yo no estoy entendiendo esto último que estamos hablando porque con este olor ya tengo hambre. Entonces tiene sentido, uno con hambre no puede pensar. Uno con hambre. Tengo permiso, jefe, de ir a probar una arepita. Uno con hambre, arepita de chocolate, con un queso de mano.